Buenas noches, en esta oportunidad quiero agradecerle a la Universidad Pedagógica Experimental por la oportunidad que nos da de continuar nuestros estudios doctorales y especialmente al profesor Jordi Salcedo, quien es nuestro orientador académico y que gracias a él pues vamos a compartir en esta oportunidad un conocimiento que emana de la materia en la cual él nos está orientando. Dentro del grupo de conocimiento que voy a compartir en esta oportunidad, vamos a hablar un poco acerca de epísteme, vamos a hablar sobre la ontología, sobre la epistemología, la axiología y la teología. En primer lugar tenemos que el epísteme es una palabra griega que se utiliza para referirse al conocimiento científico. El epísteme tiene una fuerte tradición en el conocimiento humano y tiene una rigurosidad académica. Lo contrario al epísteme sería el conocimiento que se produce a través de la doxa, que viene siendo es la producción de un conocimiento de creencias, un conocimiento de opiniones que no tiene y donde no cabe la rigurosidad científica, por lo tanto no es muy bien visto. El epísteme es el sustento de los saberes y del conocimiento de cualquier paradigma, de cualquier discurso. Sin el epísteme, nada del endamiaje epistemológico pudiese darse. ¿Por qué? Porque él va a responder o va a permitir el tráfico de información, de saberes, de conocimiento, y que va a depender, por supuesto, este conocimiento, que es muy importante resaltarlo, que va a depender del contexto histórico, del momento en el que se esté dando o se esté produciendo este conocimiento. Este conocimiento tiene que ver para asumir cualquier paradigma es necesario tener una epísteme un conocimiento bien enfocado, porque dependiendo de lo que diga el epísteme es que se va a asumir un paradigma o otro paradigma. Por lo tanto, cuando hablamos de epísteme estamos hablando de un conocimiento que va relacionado, condicionado a una época, a una cultura, a un tiempo, en el cual nos va a permitir determinar un tipo de conocimiento o se va a producir un tipo de conocimiento. Desde acá, la palabra epísteme, lo más importante es que puede ir cambiando el conocimiento en relación justamente a estos tres pilares, que vienen siendo el tiempo, la época, la cultura. Lo que en un tiempo pudo haber sido un conocimiento, a este tiempo, el 2022, ya viene siendo, puede cambiar el contenido a otro tipo de conocimiento. Bueno, otro de los conceptos que estamos para compartir está el concepto de ontología. ¿Qué es la ontología? La ontología significa la teoría del ser. Se encarga de explicar al ser en la más vasta y extensión de la palabra. Un detalle importantísimo a resaltar, tiene que ver que aunque el ser es el centro de estudio o el objetivo de estudio de la ontología, la misma ontología no puede llegar a definirlo. Por eso, ¿por qué? Porque el concepto es tan amplio que hay un momento en el que ya no hay forma de seguir definiéndolo como tal. Puede definirse, no puede definirlo. Por eso, a las preguntas que el ser, lo único que en relación al ser, lo único que puede hacer la ontología es identificar quién es el ser, o sea, puede señalar quién es el ser. La ontología puede señalar al ser. Ahora bien, hay dos formas de identificar el ser auténtico y el ser no auténtico. De allí se desprenden dos términos, el término del ser en sí y del ser que representa el ser auténtico, mientras que el ser en otros representa el ser no auténtico. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del ser auténtico, que es una de las formas de ver y de estudiar la naturaleza, el ser,
cuando se analiza el ser en sí, cuando tratas de explicar en sí la existencia, cuando te das cuenta que no logras entrar en otra conceptualización, entonces allí estarías siendo auténtico. Mientras que cuando intentas, cuando la otra forma del ser es el ser no auténtico, que es cuando puedes tener características dentro de otros conceptos, es el ser dentro de otros. El ser en sí da entonces como resultado y habla sobre la existencia, mientras que el ser en otros habla sobre la consistencia. Entonces, dentro de la existencia, la ontología solamente puede dar respuesta o se puede preguntar para dar respuesta a dos tipos de preguntas. Uno, ¿qué existe? Y el otro, ¿qué es consistir? Estas dos preguntas son a las que se refiere la ontología. Ahora bien, la ontología, ¿por qué hablamos de ontología y qué tiene que ver esto con la investigación? Bueno, la ontología estudia al ser, es decir, estudia la realidad o el conocimiento de la realidad, del ser en sí, la naturaleza de la realidad, y trata de ver la forma en que se relacionan entre sus categorías. Entonces, tenemos dos tipos de pensamiento en relación a la ontología. Uno tiene que ver con la ontología del realista y otro tiene que ver con la ontología relativista. Para la teoría realista, solamente la realidad es una y es independiente del observador. La realidad está allí, no importa si es observada o no, allí está. Ese es el pensamiento que tienen las personas que piensan desde el punto de vista con una ontología realista. Mientras que la ontología relativista manifiesta todo lo contrario, que esta manifiesta que la realidad no es igual para todos, esta depende del observador. Aquí estamos hablando de una realidad y una verdad subjetiva que depende de quien la observa. Estos son los dos parámetros que se contraponen desde el punto de vista de la ontología realista y la ontología relativista. El siguiente concepto tiene que ver con la epistemología. La epistemología es una palabra compuesta de episteme, que ya lo hablamos hace un ratito, que tiene que ver con el conocimiento, y logos, que tiene que ver, que significa estudio. Es una palabra que va referida a la forma de cómo estudiar el conocimiento. Esta se hace una serie de preguntas como ¿cómo conocemos? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? ¿Cómo diferenciamos lo verdadero o lo falso? ¿Cuáles son los tipos de conocimientos? Si nos damos cuenta, podemos visualizar que esta visualiza una forma de acercarse a la realidad. ¿Cómo estudiar la realidad al objeto de estudio? ¿De qué manera se puede producir el conocimiento? ¿Qué manera se puede conocer la realidad? En esto consiste la epistemología, mientras que la ontología, que la analizamos ahorita, tiene que ver con la realidad en sí, con la existencia, con qué es lo que existe, con la naturaleza, con la propia realidad del objeto de estudio. La epistemología se encarga o trasciende a ver cómo podemos adquirir ese conocimiento de la realidad, cuál es esa metodología que permite acercarnos, cuál puede ser la forma de acercarnos más exacta y más correcta, la más adecuada para poder obtener ese conocimiento. Dentro de la epistemología, dentro del carácter de la investigación, dentro de este factor tenemos que existe una epistemología objetivista, una epistemología constructivista y una epistemología subjetivista. El próximo concepto que tenemos
que vamos a tratar tiene que ver con la axiología. La axiología es una palabra que está compuesta, que viene del griego axios, que significa merecedor, digno, valioso, y de logos, que significa estudio, que ya lo hemos visto anteriormente también, ¿no? Entonces, es la disciplina de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y las características generales y particulares entre ellos. Esta es la ciencia que se encarga, pero ¿de qué valores? ¿De qué valores estaríamos hablando? Normalmente nosotros conocemos los valores sociales, los valores religiosos, pero resulta que esto tiene un debate filosófico mucho más amplio y más profundo. Y en esta oportunidad pues vamos a conversar un poco sobre las posturas axiológicas que existen, que en este caso comúnmente se hablan de dos tipos de posturas y de una tercera que vino a tratar de mediar, ya que las dos primeras siempre están contrapuestas y casi nunca se ponen de acuerdo ni hay puntos en común. Dentro de las posturas axiológicas tenemos la postura objetivista, que la postura objetiva manifiesta que los valores existen por sí mismos, que son independientemente del sujeto y que necesitan un proceso intelectual para ser descubiertos. Tienen cualidades que no dependen del sujeto, son absolutos y universales, estos no cambian. Las cosas, las conductas y los sujetos tienen un valor intrínseco. En esto se basa la axiología objetivista, mientras que la axiología subjetivista manifiesta que los valores existen gracias a la formulación que el sujeto hace de ellos. Requiere de un ejercicio intelectual o emocional para ser constituidos por el sujeto a placer del agrado, del deseo que tenga el sujeto. Atiende a sus cualidades a partir del sujeto según las condiciones o los intereses de éste. Aquí se consideran los valores como que son relativos. Las cosas, la conducta, el sujeto atienden su valor a partir del sujeto que los evalúas y donde se manifiestan los intereses y las necesidades del sujeto quien está evaluando y está mirando el valor. Luego, después de esto, que son totalmente contrapuestos, nos vamos a conseguir con un planteamiento de situacionalismo, que vendría siendo que los valores son más del bien, son más bien el resultado de la interacción del sujeto y el objeto. Nos permite ver la naturaleza profundamente dinámica de los valores, ya que son una serie de resultados de la interacción de dos fuentes que van cambiando, dos fuentes que no son ni estables ni heterogéneas, sino que van cambiando tanto el sujeto como el objeto. Esto lo plantea lo que piensan desde el punto de vista de los valores de situacionismo, de los que tienen este tipo de pensamiento. Esto más o menos quiere decir como los valores que se enseñaban a los niños, para ponerle un ejemplo, los valores que se le enseñaban a los niños en el tiempo de los vikingos, por lo menos, los valores que se les decían a los niños era que tenían que prepararse, porque los valores como la valentía, la fuerza, lo arriesgado, lo violento, estos eran valores bien vistos en la sociedad, porque resulta ser que siempre estaban en contacto de conquista con otros pueblos y los otros pueblos en contra de ellos, y estos valores eran bien vistos. Sin embargo, en la actualidad, los valores que nosotros intentamos enseñarle a nuestros hijos tienen que ver con la pacificidad, el ser pacífico, el ser controlado, calmar sus emociones, no ser violento, una nación de paz, tener un hogar en paz. Y entonces ya la parte
de la rudeza, la parte del ser violento, ya en este tiempo no es bien visto. Entonces, eso es para tratar de establecer un poco esta última parte de los valores del situacionismo, este punto de vista donde dice que tanto el objeto como el sujeto van cambiando según las necesidades y según los tiempos de cada quien. Bueno, y por último tenemos el concepto de teleología. Es una palabra compuesta también, como todas las anteriores que hemos analizado, ¿verdad? Que se refería o la utilizaban para referirse a tele, que es el fin, meta o propósito, y logía, como ya lo hemos dicho anteriormente, tiene que ver con estudio. Entonces es el estudio que es la línea que estudia los fines, los propósitos, las metas. La teología es la línea de estudio que se encarga de analizar las causas de los propósitos o fines que se busca en un individuo o un objeto. Permite explicar el universo mismo a partir de las causas finales. Desde esta postura, el fin tiene que ver con lo que motiva a la acción, es decir, con el fin con la que se hace algo. La teología se basa en una pregunta: ¿para qué existe? Desde allí, en relación esto con la conducta del ser humano, la acción de la teología responde a una intención o un proyecto o un plan futuro que se debe asumir de forma crítica con el fin de dar respuesta a situaciones específicas y no a deseos y sensaciones momentáneas del individuo. Cada uno de estos términos que hemos compartido en esta oportunidad son los bloques fundamentales que se tienen que asumir al momento de establecer una investigación. Estos bloques nos permiten tener la claridad y la profundidad para poder escoger el paradigma que necesitamos, que es el más conveniente para poder obtener la información científica para acercarnos a nuestro estudio de investigación. De qué manera puede ser la forma más adecuada para hacerlo. Muchas gracias, espero que les haya gustado y que a medida que vayamos desarrollando esta materia seguramente iremos compartiendo con ustedes todos los conocimientos que vamos adquiriendo.